ya que tenemos bastante presencia. El día jueves 30, repito la información, muy probable, lo mismo esto lo vamos a mandar por mensaje a través del aula virtual, vamos a tener una clase magistral del ingeniero Lemossi, quien fuera el profesor, digamos, medio como creador de la cátedra, uno de los creadores de la cátedra de máquinas eléctricas, tanto uno como dos, y bueno, el cual somos los sucesores de alguna manera, eh, quien también organizó parte del laboratorio. Entonces nos va a dar una clase magistral de la parte de los aspectos constructivos, un poco de historia y de los aspectos constructivos de los transformadores, ya sean monofásicos como trifásicos. Eh, Calculo que no tendría que haber ningún inconveniente, bueno, pero en estas 2 semanas que van a pasar pueden suceder varias cosas. Ya lo mismo el mensaje se lo voy a mandar, se lo voy a confirmar en esa semana a través del aula virtual. Bueno, nosotros ahora vamos a continuar con transitorio. Terminamos la vez pasada con transitorio de conexión de los transformadores. Otro de los transitorios que se produce y bastante seguido, realmente, pero con posibilidades de complicar el funcionamiento este, digamos, la vida del transformador, son las sobrecorrientes debido a cortocircuitos. O sea, uh, no es el ensayo de cortocircuito que hemos conocido, sino que es cortocircuito directo, o sea, el transformador conectado a tensión nominal y que en bornes secundarios o quizás en barras de algún tablero que alimente dicho transformador, se produzca un cortocircuito, los cuales pueden ser monofásicos o trifásicos. Nosotros vamos a ver el trifásico acá, digamos que es el más sencillo, y es el que de alguna manera mayormente se produce. En general, los transformadores, como dice la presentación, deben soportar esta sobrecorriente y durante unos pocos segundos, ya que en general los transformadores, agua abajo de los transformadores, existen, o sea, agua abajo y agua arriba del transformador, existen lo que se denominan las protecciones, que al detectar sobrecorriente de este tipo, bueno, hacen actuar las protecciones en un determinado tiempo de tal manera de que no, no sufra o que sufra lo menos posible la integridad física del transformador. Estas corrientes de cortocircuito producen esfuerzos electrodinámicos y además efectos térmicos. Entonces, el efecto electrodinámico correspondería a las fuerzas que aparecen, que ustedes lo habrán estudiado probablemente en física 2, las fuerzas que aparecen entre dos conductores al pasar corriente. En este caso podría ser corrientes en el mismo sentido o en distintos sentidos, producen esfuerzos que tienden a separarlos o a atraerlos según corresponda, según el sentido que tenga la corriente. Para estudiar esta sobrecorriente, estos transitorios, lo que se utiliza sería el circuito equivalente aproximado de la última aproximación, o sea, se toma directamente el circuito serie, donde vamos a tener la resistencia equivalente conformada por R1 y Rorschach, R1 y R2', R1 sería X1
y esta sería X2' y R2'. O sea, todo, bueno, según lo que convenga, referido al primario o al secundario. En general se conviene referido al primario, porque acá tendremos la fuente, que sería a donde estaría conectado el transformador. Esta fuente tiene una tensión que varía en el tiempo conforme a U máxima por el seno de omega t más xi, donde xi sería el ángulo que atraparía a la tensión en el momento de la conexión. Este sería el circuito equivalente. Obviamente, si se está tratando de un cortocircuito, si se trata de un cortocircuito, tenemos acá un circuito corto, como quien diría. Y en definitiva, todo esto no es más ni menos que la R equivalente más J, la X equivalente. ¿Ok? De esta X equivalente, a nosotros nos interesa la L equivalente, que es igual a la X equivalente sobre la omega de la red, 2pi por F. Con esa L nosotros podemos determinar ciertas constantes. Con la L equivalente y la R equivalente podemos determinar cierta constante que sería el tau, la constante de tiempo de ese circuito que estamos considerando para el transitorio. Obviamente, en el transitorio, nosotros lo que vamos a hacer acá, vamos a colocar el interruptor, el cual, bueno, al principio está abierto y para t igual a 0 se produce el cierre y en ese cierre es donde se estudia el cortocircuito. ¿Okay? De la misma manera que hemos estudiado el transitorio de conexión, acá la respuesta, o sea, el estudio de este circuito equivalente correspondería a algo bastante sencillo, bueno, acá estaría circulando la famosa ICC, la corriente de cortocircuito, y lo único que tendríamos que hacer es analizar, o sea, determinar la segunda ecuación de Kirchhoff para esta malla, para plantear la ecuación diferencial, ¿no? Y de esa ecuación diferencial, la solución tendrá una componente forzada o estacionaria y una componente natural o libre. Entonces, fíjense, planteando, tenemos que la tensión aplicada U máxima por seno de omega t más xi, ¿sí? Eso va a tener que ser igual a ¿qué? A la caída de tensión en la resistencia equivalente, ICC por RE, más la corriente, más la L equivalente por la derivada de ICC respecto de T. ¿Sí? O sea, esta es la caída de tensión en la resistencia y esta sería la caída de tensión conforme a la inductancia equivalente en la inductancia equivalente, ¿no? Donde ahí la caída de tensión sería la derivada de la corriente de cortocircuito respecto del tiempo por la inductancia equivalente. UM es el valor pico, el valor máximo que toma la tensión, la senoide de tensión provista por la fuente. Luego tenemos el valor U, que veremos oportunamente, va a ser el valor de la tensión eficaz. La omega, la pulsación, como dijimos, la pulsación de la red. Xi es el ángulo de fase de la onda, o sea, el ángulo en que atrapa a la tensión en el momento del cortocircuito. Y bueno,
si hacemos la relación entre la reactancia equivalente, o sea, lo que podemos obtener de acá sería el phi de cortocircuito como el arco tangente de la reactancia, o sea, del omega LE sobre la RE. Omega LE es la reactancia equivalente, ¿no? Del transformador. Para trabajar con las hipótesis simplificativas que hemos trabajado oportunamente, como se trata de los transformadores que estamos estudiando, son transformadores de potencia. Los transformadores de potencia tienen una relación reactancia, resistencia muy elevada. Por lo tanto, podemos inferir, y no nos vamos a equivocar demasiado, en que el ángulo de cortocircuito de los transformadores estaría rondando los 90 grados. Realmente están entre 76, 77 a 80 y pico, 85, 86. Ponemos 90 grados porque nos va a resultar un número más sencillo para realizar el estudio. Vamos a ponderar digamos, los efectos de este cortocircuito, así que no tenemos que dar un valor exacto, simplemente vamos a ver cómo trabaja el transformador ante una sobrecorriente de cortocircuito, bueno, haciendo este tipo de hipótesis simplificativas. La constante de tiempo, sí, es tau cc, va a ser la inductancia equivalente sobre la R equivalente. Pregunto, ¿hasta acá alguna duda? Creo que de lo que vemos acá no hay, ya lo hemos visto inclusive en transformadores monofásicos, sabemos cuál es el circuito equivalente, lo único que le agregamos, en vez de una carga, o mejor dicho, le agregamos como carga un cable de resistencia cero, ¿no es cierto? Que sería el cortocircuito. Entonces, en función de eso es lo que estamos estudiando. Y vamos a estudiar qué es lo que pasa a través de la malla que conforma el circuito equivalente, la última aproximación. Fíjense que acá no interviene para nada la rama de excitación. Pregunto, ¿se imaginan por qué? Porque la corriente que circula por ahí es muy, muy pequeña. Estamos en un cortocircuito. Yo no iría por el lado de la corriente, fíjense, no está mal lo que vos decís. Yo te diría que ni circularía corriente. Yo lo voy a poner por acá, la rama de excitación. Supongamos que este sería el circuito exacto referido al primario, ¿no? ¿Qué se imaginan que podría suceder? ¿Por qué no se toma en cuenta la rama derivación? Porque la diferencia de potencial es muy poca. Es prácticamente cero. Acá, ¿qué? U2. U2, ¿cuánto vale U2? U2 vale cero. Prácticamente acá también vamos a tener U2 igual a cero. Por lo tanto, fíjense, la inducción va a estar por el mínimo, en cero. No vamos a tener pérdidas. Obviamente, la respuesta que dijo anteriormente de que la corriente va a ser cero, está bien, es una corriente ficticia, la corriente de magnetización va a ser prácticamente nula, pero la respuesta realmente es que porque estamos trabajando en un cortocircuito, la característica de un cortocircuito es tensión de salida cero. Esa es la misma condición que ustedes van a utilizar cuando trabajen en el sistema de potencia. Entonces, si tenemos cero, acá prácticamente la tensión también va a ser cero. Entonces, la rama de excitación no se la toma en cuenta porque no interviene absolutamente para nada, ni siquiera ni la resistencia, o sea, ni la conductancia ni la susceptancia, ¿no? Entonces, como se dijo anteriormente, la corriente, lo que tenemos que averiguar es cómo va a variar la corriente de cortocircuito. La ICC es lo que me interesa saber qué valores va a tomar
y cómo va a ser la forma de onda de esa corriente. Entonces, sabemos que esta corriente va a tomar, la podemos estudiar como compuesta por, debido a la solución que brindará esta ecuación diferencial, vamos a tener una corriente de cortocircuito estacionaria más una corriente de cortocircuito que sería la libre. La libre la obteníamos resolviendo la ecuación homogénea, o sea, haciendo esta ecuación igual a 0. ¿Sí? Entonces, como resultado final, la vamos a colocar acá, porque me va a servir para después calcular algunos valores. Perdón, ¿hasta ahora alguna pregunta, alguna duda? Vamos bien, profe. Bien. Voy a borrar algo. Primero voy a borrar esto. Y segundo, vamos a borrar esto. Vamos a plantear la solución. Como dijimos recién, la ICC va a ser la ICC estacionaria más la ICC libre. ¿Ok? ¿Y cuánto va a ser esto? Va a ser la ICC máxima, la ICC máxima por el seno de omega t menos seno de omega t más psi es lo que sería lo que interviene la tensión, sería la parte variacional de la tensión. Pero como se trata de la corriente y hemos considerado que el phi cc era 90 grados, vamos a poner menos pi sobre 2 o menos 90. ¿Sí? Este sería el estacionario o permanente. La corriente estacionaria o permanente. ¿Sí? Y luego tenemos menos el valor ICC máxima, ¿sí? Por el seno de psi menos pi sobre 2 por e a la menos t sobre tau cc. Esta sería la solución libre. Bien. La ICC máxima va a ser, bueno, acá lo tenemos, la ICC máxima va a ser raíz de 2 por el valor de la corriente de cortocircuito. ICC sería el valor eficaz de la corriente de cortocircuito. Y este valor eficaz no es ni más ni menos que, por ley de Ohm, la tensión aplicada sobre el valor eficaz de la tensión aplicada sobre el Z equivalente que ofrece ese transformador o lo que esté en el circuito, incluyendo lo que está en el circuito de ese transformador, a la fuente que le está dando la tensión. Digo el transformador y lo que esté aplicado a ese transformador porque podría intervenir los cables. Si de repente el cortocircuito, en vez de estar en el borde del transformador, estaría a lo mejor, sería un cortocircuito en barras del tablero principal a la salida del transformador. Así que todo lo que esté en serie intervendría en esa impedancia. Si el cortocircuito, analicemos el cortocircuito en borne del transformador, obviamente sería la corriente de cortocircuito sería la tensión sobre la Z equivalente de ese transformador, que no es ni más ni menos que raíz cuadrada de la resistencia equivalente más la X equivalente al cuadrado. Esto es bastante sencillo. Entonces, vamos a ver las dos condiciones, la condición más desfavorable y después veremos la condición más favorable cuando se produce. Digamos, la condición más desfavorable es realmente la que se utiliza
para el cálculo del transformador. Es la que se tiene en cuenta en el diseño del transformador, porque obviamente es la que le va a traer problemas a futuro. Entonces, en función de esa corriente, se hacen los cálculos térmicos, se calculan las protecciones, bueno, se hace una serie de cálculos inherentes a esa posible corriente de cortocircuito, ¿no? Y el valor máximo posible va a ser alcanzado ¿cuándo? Cuando xi menos pi sobre 2 sea igual a más o menos 90 grados. Fíjense que cuando esto valga 90 grados, ahí vamos a analizar, bueno, qué pasa, para qué valor del tiempo vamos a tener el máximo, digamos, de efecto de esa corriente de cortocircuito. En general, como dijimos, la reactancia, la omega, la reactancia equivalente es mucho mayor que la resistencia equivalente, ¿sí? Entonces, también podríamos decir que si tenemos que la omega LE es mucho mayor a la RE, de acá podemos poner que tendríamos que, podríamos decir que la omega LE sobre la RE va a ser un valor bastante grande. Entonces, esto hace que la LE sobre la RE, la LE sobre la RE, sea un valor muy grande, perdón, esta es la LE, o sea, un valor que tiende a infinito, es decir, el tau CC. El tau CC es un valor muy grande, bastante grande. Y si el tau CC es muy grande, es infinito, todo este término va a ser cualquier número de infinito es 0 y esto se me hace 1. Además teníamos que... Sí, sí. Perdón, creo que no llego a leer el último renglón con el ángulo de la cámara. ¿Ahí? Ahí está, no llego a ver el tau CC. Perfecto. El tau CC, la constante de tiempo de cortocircuito es muy elevada y bueno, la podemos considerar como infinito. Y si el tau CC es infinito, el término E a cualquier número dividido a infinito, o sea, en el exponente esté dividido a infinito, hace que el exponente se me haga 0 y E a la 0 me va a dar esto me va a dar 1. ¿Ok? Además, tenemos que el phi CC era pi sobre 2, como habíamos dicho anteriormente, y bueno, el hecho de que el tau CC, la constante de tiempo, sea infinita, implica que la amortiguación de esta onda de sobrecorriente va a ser muy, pero muy lenta. Y bueno, al momento de conectarse el transformador estando en cortocircuito, suponemos obviamente que la corriente que está en el momento de que se produce el cortocircuito, la corriente es 0, ¿no es cierto? O sea que no hay ninguna carga conectada para no hacerlo muy complicado también. Si en el momento de efectuar el cortocircuito la fase inicial es 0, o sea que la fase inicial sea psi igual a 0, esto hace entonces que el psi menos pi sobre 2, como habíamos dicho anteriormente, sea igual a menos pi sobre 2. Y esa es la condición
en la condición, o sea, lo reemplazamos en la ecuación, o sea, en la respuesta correspondiente a la corriente de cortocircuito, y me va a dar que acá, sí, menos pi sobre 2, me queda directamente pi sobre 2. Esto me quedaría pi sobre 2. En el segundo término, me queda, en vez de xi, me queda seno de menos pi sobre 2. Esto sería seno de menos pi sobre 2. Bueno, este dijimos que es 0. Ahora bien, seno de menos pi sobre 2, o sea, seno de menos, si digo bien, seno de menos 90 sería menos 1. ¿Sí? Esto me daría menos 1. Por 1 sigue siendo menos 1 y todo este término me queda igual a ICC, ICCM, un ICCM. Y fíjense, para el caso, o sea, la ecuación se me va a quedar reducida a que la corriente de cortocircuito, en esas condiciones, va a ser igual al valor máximo ICC máxima por el seno de omega t más pi sobre 2, perdón, menos pi sobre 2, esto es, menos pi sobre 2, más 1. ¿Qué pasa? Cuando omega, para el caso de omega t, para el caso de que la tensión haya avanzado 180 grados, es decir, pi, yo voy a tener pi menos pi sobre 2 y todo esto va a ser pi. Vuelvo a repetir, para omega t igual a pi, o sea, 180 grados, o sea, cuando avanzó medio periodo, todo esto va a ser pi sobre 2. Seno de pi sobre 2 es 1. Entonces me queda 1 más 1, 2. Y en definitiva, al avanzar omega t igual a pi, la corriente de cortocircuito es 2 veces la corriente de cortocircuito máximo. 2 veces el valor eficaz, 2 veces el valor de corriente de cortocircuito máximo. Esto es para cuando avanza, cuando a partir del cortocircuito se avanzó 180 grados. Entonces, así, digamos, en valores numéricos, podemos disponer de un transformador que normalmente tenemos una tensión de cortocircuito del 5%, es decir, si la tensión de cortocircuito es el 5%, lo mismo es la impedancia de cortocircuito, que la podemos poner en por unidad, sería 0,05. Ya en el tiempo y la distancia habíamos calculado que para una corriente, para una impedancia del 5%, la corriente que le correspondería, si tomamos en consideración que la tensión es 1 por unidad, haciendo el cálculo por ley de Ohm, 1 sobre 0.05 en valores por unidad, me da 20 veces por unidad. Quiere decir que la corriente de cortocircuito, el valor eficaz, va a ser 20 veces el valor de la corriente nominal. Esto es en cuanto a la corriente. Fíjense que esto acá es donde intervienen los efectos ponderomotrices de esa corriente, es decir, los efectos, digamos, de los esfuerzos electrodinámicos se calculan con este valor de corriente, ¿sí? Mientras que para ver los efectos térmicos, bueno, tenemos que ver las pérdidas en el cobre, y las pérdidas del cobre son proporcionales al cuadrado de esta corriente de cortocircuito. Quiere decir que en por unidad me va a dar 400. 20 por unidad al cuadrado me da 400. Es decir, que vamos a tener unas pérdidas de 400 veces las pérdidas nominales en el cobre. 400 veces las pérdidas que se tienen respecto al caso que circulara la corriente nominal por el transformador. Obviamente son elementos que uno no puede dejar de tener en cuenta, y hay que proteger al transformador convenientemente porque
de continuar el cortocircuito en forma indeterminada, obviamente se va a producir digamos, la destrucción del transformador por estos dos efectos, por el efecto electrodinámico y por el efecto térmico. Así, para el cálculo de la constante de tiempo, se supone que la resistencia es de 0.02 por unidad, un valor bastante normal. Eso hace que, si calculamos, hacemos la resta geométrica, me va a dar un 0.046 por unidad, lo cual también podemos aproximarlo a 0.05. Entonces, fíjense que de esta manera podemos calcular en forma aproximada el tau correspondiente de este transformador que estamos considerando. Entonces me va a dar, el tau es LE sobre RE, multiplicamos y dividimos por omega, acá vamos a tener la reactancia. La reactancia equivalente dijimos que es 0.05 por unidad, omega es 314 y la resistencia equivalente es 0.02. Haciendo esta cuentita llegamos a un tau de 0.08 segundos. Un tau CC, un tau del cortocircuito de 0.08 segundos. Y bueno, obviamente el valor máximo de la corriente de cortocircuito sería raíz de 2, como vimos anteriormente, por la ICC, que era 20, habíamos calculado. Por lo tanto, el valor máximo de la corriente de cortocircuito, el pico, será 28,3 por unidad. Raíz de 2, 1,41 por 20 me da 28,3 por unidad. Y bueno, habíamos calculado anteriormente el caso del semiperíodo, ¿no? O sea, cuando omega t avanzó 180 grados, en ese caso, bueno, vamos a tener lo siguiente, fíjense. Este sería el valor de la corriente estacionaria, ¿sí? O sea, la componente forzada, Este sería, fíjense, la componente libre, tal que el tau es 0,08 segundos, según lo que hemos calculado. Obviamente, si la corriente de cortocircuito, a ver, un segundito, por favor, no, aguánteme que se me está acabando un poco la batería. Un segundito, por favor. Ahora sí. Le estaba diciendo que esta sería la componente forzada, la componente libre con un tau de 0,08 segundos. Entonces me interesaría saber cuando avanzo pi, o sea, 130 grados, fíjense en que el valor máximo de la componente estacionaria era raíz de 2 por ICC. Raíz de 2 por ICC era 28,3. O sea, yo acá estoy en 28,3 por unidad. Ya sea en el máximo del estacionario, que correspondería al máximo de la componente libre, o sea, de donde arranca la componente libre. Pero avanzado, o sea, como estas dos se suman, la componente estacionaria con la libre, veamos qué pasa justamente en pi o a 180 grados desde cuando inicia el cortocircuito. La I máxima va a ser 28,3, que es lo que tenemos acá. Esto sería 28,3 por unidad, ¿no? Por el seno de omega t, el C dijimos que era 0, porque suponíamos que el cortocircuito
sucedía cuando la tensión pasaba por cero, ¿sí? Y bueno, para el ángulo que se está tomando, o sea, el phi-cc en este caso, sería, habíamos dicho que teníamos 0,046 dividido 0,02, me va a dar el arco tangente de esta cociente, el arco tangente de 0,046 dividido 0,02, me va a dar un ángulo de 68,2 grados. ¿Sí? Y bueno, reemplazando los valores, bueno, para el caso, el tiempo ocurrido sería 0,1 segundo, sería medio periodo, y 0,08 el tau cc, me arroja que la corriente de cortocircuito máximo, pasado 180 grados de iniciado el cortocircuito, vamos a tener un valor de 33,74 por unidad. El valor de la corriente máxima es aproximadamente 34 por unidad. Mucho más, obviamente, mucho mayor que el valor máximo de la componente estacionaria. Para ese valor tendríamos el valor máximo de la corriente de cortocircuito. Pregunto, ¿alguna duda al respecto? ¿Se entendió todos estos valores como fuimos calculándolo para un transformador, digamos, promedio, un transformador típico más que promedio, de transformador de potencia? Y todo esto, ¿por qué? Porque la tensión, se supuso que el cortocircuito atrapó al valor de la tensión en el valor inicial, cuando la tensión pasa por cero. Entonces, cuando la tensión pasa por cero y se produce el cortocircuito, en ese momento se produce el máximo efecto de corriente de cortocircuito. La condición más favorable sería que para el caso en que el Xi, o sea, el valor de la tensión, o sea, si el cortocircuito agarra a la tensión cuando pasa por su máximo, o sea, si hubiera arrancado un cuarto de periodo antes y pasa por cero, al pasar por cero la tensión tiene el valor máximo, es decir, Xi igual a pi sobre 2. En ese caso, la condición que teníamos de Xi menos phi cc va a ser igual a pi sobre 2 menos pi sobre 2, término genérico, lo que hace que este valor sea nulo, sea cero. Y reemplazándolo en la ecuación, en la respuesta de la ecuación diferencial, ¿sí? Me va a quedar que, bueno, acá tengo pi sobre 2 menos pi sobre 2, me queda 0. Seno de 0, 0, todo esto se me hace 0. O sea, acá esto sigue siendo 1, obviamente, pero este término se me hace 0 y acá se me hace completamente 0. Y acá tengo Xi menos pi sobre 2 va a ser pi menos pi sobre 2, también me hace 0, y lo que me va a quedar en definitiva es que la corriente de cortocircuito va a ser IC máxima por seno de omega t. En definitiva, ¿qué es? ¿Qué es la componente forzada? Es decir, si el cortocircuito agarra la tensión justo cuando está pasando por su máximo, no va a haber transitorio. O sea, se produce el cortocircuito. Obviamente va a frente al cortocircuito, pero, o sea, va a atrapar, o sea, lo que se va a producir va a ser esto directamente, la componente estacionaria, ¿sí? No vamos a tener, o sea, el máximo obviamente va a ser su 28,3, no se va a producir los 34 por unidad, como quien dice.
Obviamente, ya sea uno o el otro, son corrientes de cortocircuito. Ambas son nocivas para la integridad física del transformador. Pero bueno, digamos, la segunda, al pasar la tensión por el máximo en el momento del cortocircuito, es la que produce el menor de ambos efectos. Obviamente, para proteger la integridad del transformador, lo que se suele hacer es colocar protecciones que al detectar la suba de la corriente por encima de los valores, muy por encima de los valores nominales, obviamente mande información al corte del interruptor aguas arriba a los efectos de que no se siga desarrollando esta corriente de cortocircuito y termine en la destrucción del transformador. ¿Preguntas al respecto? Entonces, ¿cuándo tenemos la peor condición? Cuando el cortocircuito agarra a la señal de tensión pasando por el cero. Cuando la tensión pasa por el cero, ahí tenemos el máximo vamos a tener el máximo de corriente de cortocircuito. Cuando la tensión pasa por su máximo en el momento del cortocircuito, ahí si bien vamos a tener un cortocircuito, pero va a ser el de menor efecto, ya que se va a establecer directamente la onda, directamente no se produce el transitorio, directamente se establece la corriente estacionaria de cortocircuito. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Sí. Escucho. ¿Alguna pregunta? Se está escuchando bien, ¿no? Sí, se escucha bien, ingeniero, no hay dudas. Perfecto, se escucha. Bien, bien, bien. No sé si le quedó alguna duda, alguna pregunta de lo que estuvimos viendo. No, profesor. Titirico Chambi, ¿alguna pregunta? Leonardo Sánchez. Bien, Tony. Lotero, Giancarlo. Todo claro. Bueno. Sigamos así. Bueno, respecto a los efectos de esta corriente de cortocircuito, evidentemente va a suceder. Fíjense, primero de todo, entre espiras, entre conductores del mismo bobinado, fíjense que vamos a tener esfuerzos que van a tender a atraer a los conductores. Mientras que para conductores que están en bobinas distintas, fíjense que en la bobina de baja tensión, suponiendo que la corriente es saliente, en el caso de alta tensión va a ser entrante. Entonces, ambos devanados o todos los conductores de baja tensión con respecto a los de alta tensión, van a producir esfuerzos que van a tender a separarse. Eso inclusive aparece estando funcionando normalmente. Lo que pasa es que, bueno,
el transformador está preparado justamente para soportar esos esfuerzos. Y también tiene que estar preparado para, en un determinado tiempo, un corto tiempo, pueda soportar los efectos electrodinámicos debido a las corrientes de cortocircuito, que va a circular tanto en alta tensión como en baja tensión. Obviamente, las corrientes, si bien son distintas, pero los números, las fuerzas magnetomotrices son iguales, salvo la famosa corriente de vacío, que en este caso no interviene. Entonces, las fuerzas F1 y F2 van a ser exactamente iguales. Y esas fuerzas son proporcionales a la corriente al cuadrado de la corriente de cortocircuito. No siempre esas fuerzas están en situación de simetría, ¿ok? Fíjense que en los extremos de los bobinados van a aparecer esfuerzos axiales que van a tender también a mover los conductores hacia arriba o hacia abajo. Esos son esfuerzos axiales. Básicamente debido a los flujos de dispersión. Y en este caso, como la corriente que está circulando es elevada, o sea, el flujo de dispersión también va a ser muy, pero muy elevado y va a producir esos esfuerzos tangenciales. Esto es todo un razonamiento, todo un estudio realmente mucho más, digamos, un poquito más complicado de lo que podemos ver acá. Estos son los esfuerzos básicos que se producen en los bobinados. Lo importante es saber que estas corrientes de cortocircuito hacen que los bobinados se muevan y ese movimiento puede llegar a producir justamente que el transformador quede inutilizado al sacar los bobinados, obviamente, de su posición normal. Bueno, también obviamente los reguladores de tensión, para los casos de los transformadores de potencia, hace que las espiras no estén, digamos, distribuidas en forma equitativa o equilibrada. Y bueno, ahí también aparecen esfuerzos axiales sobre esas espiras conectadas a los reguladores, por los cuales también circula la corriente de cortocircuito, y bueno, y también trae aparejado esos esfuerzos axiales que pueden comprometer la estructura de los bobinados. En cuanto al calentamiento, dijimos que, bueno, si la protección de máxima corriente actúa, lo hace en un tiempo breve, digamos, despejando obviamente la situación de cortocircuito, ¿no? La temperatura de los devanados podría alcanzar valores comprometidos si no se despeja a tiempo la corriente de cortocircuito. Vuelvo a repetir, como pueden ver acá, que los valores de corriente para un transformador típico del 5% de tensión de cortocircuito, tenemos una corriente de cortocircuito de 20 por unidad. Entonces, como dijimos anteriormente, las pérdidas en el cobre son 400. Si no se despeja el cortocircuito, además, como le decíamos, de los efectos ponderomotrices o efectos dinámicos de esa corriente de cortocircuito, vamos a tener efectos térmicos que van a degradar o van a lastimar verdaderamente la aislación entre las espiras y entre los conductores. Esto es lo importante de estudiar la corriente de cortocircuito en donde va a estar instalado este transformador o el transformador que están diseñando, justamente por temas de diseño. Con eso terminamos, digamos, lo que sería sobre la sobrecorriente, o sea, el transitorio de sobrecorrientes, particularmente la de cortocircuito, y viendo, digamos, la situación
más desfavorable y la situación favorable, que vuelvo a repetir, no dejan de ser ambas corrientes de cortocircuito, ambas bastante comprometedoras para la integridad del transformador. Nosotros hemos estudiado entonces la corriente de conexión, o la de INRAS, como transitorios que tienen que soportar un transformador, la corriente de cortocircuito, y los otros transitorios que tienen que soportar el transformador son los correspondientes a sobretensiones. ¿Y cuándo tenemos sobretensión? Tenemos sobretensión cuando la tensión de servicio está por encima, digamos, cuando la tensión del sistema o de donde está ubicado el transformador está por encima de la máxima de tensión de servicio. Entonces acá hay una pequeña tablita que da los valores normalizados de tensión de servicio. Fíjense, estamos hablando de media tensión, para arriba, media tensión y alta tensión. Arrancamos en 3,3, 3.300 voltios, 6,6, 13,2. Estos son los dos valores usuales para, bueno, 13,2 para red urbana, 13,2 y 33, quizás 66 para redes rurales, y ya tenemos alta tensión para transmisión ya digamos, para transmisión de potencia a larga distancia, 132, 220, 330 acá en el país, creo que hay una sola red ahí en el sur, y bueno, acá está faltando, pero sería 500 kilovoltios, ¿no es cierto? Se comió el archivo, se comió un cero. Las correspondientes extensiones máximas, más o menos, están en el orden del 10% por encima de estos valores de tensión de servicio, tensiones nominales de servicio. O sea, si agarramos de repente 13,2, vamos a tener que la tensión máxima de servicio es 14,5, la de 33 es 36 kilovolts, 132 sería 145, en 220 245 y así sucesivamente. Más o menos se lo calculan, está por encima, un 10% por encima del valor de la tensión de servicio. Bueno, sobre tensiones, como un segundito. Acá alguien. La línea 330 que une Futaleufú con Puerto Madre. Sí, es esta red de 330, corregime Sergio o Pablo, fue una red diseñada para alimentar a Aluar, y creo que el que la proyectó fue el viejo Di Salvo, un profesor nuestro de centrales y redes. Creo que es la única red que hay en todo el país. No sé si después se habrá, ya quedé un poquito viejo al respecto, pero no sé si habrá otra, pero lo dudo, porque fue una muy, muy especial. Es más, si no me equivoco, esta red de 330 se tuvo que utilizar tecnología de 500. Así que, digamos, bueno, se podría haber hecho una red de 500 verdaderamente y quedaban todos contentos también. Bueno, como le decía, bueno, estos fenómenos de sobretensiones son fenómenos de corta duración en general. Acá dice, conformados por impulsos aislados, o sea, pueden ser del tipo periódicos o aperiódicos, que van a estar por encima de esa tensión de servicio. Nosotros vamos a estudiar el que trae aparejados mayores problemas, que son las sobretensiones debido son las sobretensiones del tipo atmosféricas, ¿no? Digamos, para eso veamos las causas de las sobretensiones. Tenemos los fenómenos de carácter atmosférico, que esos se van a producir, pueden ser por descarga directa de rayos sobre la línea de transmisión, ¿sí?
fenómenos de inducción electromagnética en la línea de transmisión, fenómenos de inducción electromagnética digamos, en la línea durante descargas entre las nubes, se producen también fenómenos electromagnéticos que se inducen en las líneas. También cuando las nubes están cargadas, se aproximan a las líneas, hay una inducción electrostática, se va a generar también una onda de sobretensión. Y la última es electrificación, la electrificación que sufren los conductores de línea debido a la intervención del viento y pequeñas partículas, como es el polvo, la nieve, ceniza. Bueno, eso trae aparejado efectos también electrostáticos por rozamiento que cargan a la línea con un valor de tensión por encima de la tensión máxima de servicio. Estos fenómenos de sobretensión realmente son unidireccionales en general, salvo, o sea, esto se estudia con el estudio de las sobretensiones del tipo atmosférica. Si no me equivoco, se estudian en Electro 2 y si no, lo van a ver en sistema de potencia, pero hacen que el estudio de la línea no se utilicen parámetros estáticos, como es, por ejemplo, el caso del transformador, que utilizamos la resistencia equivalente y la reactancia equivalente, sino que se hace con un estudio de parámetros distribuidos. Es un poquito más complicado, bueno, pero ya eso creo que lo van a ver en Electro 2, lo que son los parámetros distribuidos. Si no lo ven en Electro 2, seguro que en sistema de potencia lo van a ver. Entonces, esas sobretensiones son unidireccionales. Cuando encuentran un cambio de impedancia de la línea, parte de esa sobretensión va a seguir. Son ondas viajeras, verdaderamente. Parte de esa onda viajera va a seguir y otra parte a lo mejor se puede ver reflejada y vuelve para atrás. Entonces, pero siempre son unidireccionales, estas sobretensiones. Acá lo tenemos, ven, tenemos la tensión, tiene un crecimiento muy, muy rápido, al principio, hasta tomar valores muy elevados de tensión, por ejemplo 300 kilovoltios, y luego descienden en una forma mucho más, menos violenta, digamos, con menor velocidad, por eso se la trata de aperiódica. En este caso es una onda periódica simple. Este es el caso típico de la onda de sobretensión que se utiliza para el estudio justamente del comportamiento, particularmente de los transformadores, ante sobretensiones atmosféricas. Es lo que después veremos la onda 1,2/50. Es una onda, en este caso, creada en laboratorio con el generador de Max. Corríjame si no me equivoco, pero esto seguro que lo habrán visto con Gómez, y si no lo vieron, lo van a terminar viendo este año con el ingeniero Gómez. Después están las aperiódicas complejas, que no dejan de ser aperiódicas porque son unidireccionales. Son, como dije recién, no tienen cambio de polaridad, son unidireccionales. Y bueno, pueden ser, según se muestran los gráficos, digamos, en aperiódicas simples y aperiódicas complejas. Después tenemos la otra forma de sobretensiones, se puede producirse por efectos de conmutación o maniobra, cuando yo conecto un transformador, cuando conecto una carga a un transformador, o cuando desconecto también, aparecen ondas de sobretensiones. Estas sí son periódicas, son debidas, como les decía, a la conexión, desconexión, cambio rápido de carga, y son aperiódicas con una fuerte amortiguación. Tienen valores de 2 a 5 veces la tensión nominal de fase. Estas se producen por fase, con duraciones de pocos microsegundos. Y tenemos los procesos de avería. Fíjense que cuando se produce una avería, fundamentalmente fallas en los aisladores
o fallas repetitivas, por ejemplo, en una línea aérea cercana a un árbol, el árbol toca la línea y puede, por efecto del viento, toca la línea, produce una descarga, el viento lo retrae, el viento la vuelve a conectar la rama y va produciendo cortocircuitos monofásicos, fundamentalmente son monofásicos eso, en una determinada fase, o bifásicos, y a tierra, ¿no? Entonces son arcos repetitivos, inclusive falla en aisladores digamos, por suciedad o de repente porque se le interpone algún animal, algún pájaro, algún gato en algún transformador que se le sube porque estaba el transformador bastante calentito, lo hemos visto, o ratas mismo inclusive, se producen arcos generalmente en los descargadores. También son ondas periódicas, fuertemente amortiguadas, y sus valores rondan entre los 7 y 8 veces la tensión nominal de fase durante algunos microsegundos. Estas sobretensiones son debido a averías, y esas averías básicamente son cortocircuitos. Son cortocircuitos de fase, ¿no? Muy bien. Como le dije anteriormente, lo que vamos a estudiar es cómo responde un transformador ante sobretensiones atmosféricas. Y esas sobretensiones atmosféricas se estudian con una señal que sería una sobretensión de impulso, que es esta la que vimos anteriormente, en definitiva. Esta es una señal periódica simple. La onda de sobretensión más peligrosa es como les decía anteriormente, se debe a las descargas atmosféricas. Fíjense en que estas se producen básicamente en subestaciones que están o directamente expuestas a la intemperie, o subestaciones que reciben líneas también que están expuestas. A lo mejor la subestación puede estar protegida, pero le entran líneas aéreas expuestas completamente, así que también pueden recibir una sobretensión del tipo atmosférica. Por ejemplo, donde resulta más difícil que reciban sobretensiones atmosféricas en una cámara transformadora en la ciudad, ¿no? Porque en definitiva es una red bastante intrincada en media tensión, donde las impedancias que juegan, o sea, si recibiría alguna descarga de la subestación que la alimenta, bueno, estarían amortiguadas por la red, por la impedancia de la red de la ciudad, verdaderamente. Entonces, muy difícil que una sobretensión de este tipo, digamos, el tipo atmosférica, puede afectar a una cámara transformadora en la ciudad. No así a las subestaciones, digamos, de 132 kilovolts, que en general son expuestas, ¿no? Están a la intemperie. Esta onda de impulso, esta sobretensión de impulso, es una sobretensión de frente escarpado, como le había dicho anteriormente. Creo que la vamos a tener acá. Exactamente. Esta es la onda de sobretensión de impulso que se utiliza para la prueba de los transformadores. No solamente los transformadores, de cualquier máquina eléctrica. Fíjense que tiene un frente escarpado, un frente de onda que varía, o sea, tiene una variación de tensión muy grande en un corto tiempo, de 0 a 1,2 microsegundos. El tiempo de pasar de 0 al máximo, realmente, esto es una simplificación. Si no me equivoco, va a pasar del 10% al valor de la tensión máxima, pero en términos como para poder entenderlo más fácilmente, se pasa de 0 al máximo en 1,2 microsegundos. Eso es lo que se denomina el frente escarpado.
y luego cuando se llega al máximo, luego va disminuyendo la tensión muy lentamente. Fíjense que acá hemos cortado el eje de los tiempos para que me pueda entrar dentro de la presentación, pero va a alcanzar el 50% de la tensión máxima en 50 microsegundos. Fíjense, 50 microsegundos respecto a 1,2, prácticamente 50 veces mayor. Esto estaría bastante alejado. O sea que esta variación de tensión sería una variación muy lenta, disminuiría en forma muy lenta, que prácticamente, como veremos adelante, se la puede considerar como si fuera una corriente continua. Como si, como no es que sea una corriente continua, perdón, una tensión continua, debido al carácter variacional, que es prácticamente 50 microsegundos. Bien, esto es ahí le he presentado a la onda de sobretensión que se utiliza para las pruebas de los equipos. Esta es una onda de tensión generada por el hombre a través de un generador de Mach. Bueno, para proteger a los transformadores de estas ondas de sobretensión atmosférica, bueno, se protege cada una de las fases con lo que se denomina un descargador de sobretensión. ¿Sí? Los descargadores de sobretensión son elementos que se conectan, digamos, a la entrada de la subestación antes del transformador, en el cual, fíjense que trabajan con un valor de la tensión de línea sobre regla 3, ya que están trabajando entre la línea y la tierra, o sea, prácticamente la tensión de fase, ¿sí? Entonces, al recibir una onda de sobretensión que supere la tensión, la tensión para la cual está diseñado ese descargador y que tiene que ver con la tensión máxima de servicio del transformador, parte de esta onda se va a drenar a tierra, o sea, parte de la energía de esta onda se va a drenar a tierra. ¿Por qué? Porque el descargador es un semiconductor, está formado por semiconductores, de tal manera que cuando la tensión en borne de descargador están en el orden de la tensión de servicio, el descargador ofrece una alta impedancia a esa tensión, por lo tanto podrá circular una pequeña corriente de descarga, pero mínima, de mantenimiento. Pero ni bien la tensión supera los valores de la tensión máxima de servicio, ese semiconductor con coeficiente negativo respecto de tensión hace que reduzca la impedancia del descargador, y parte de la energía de esa sobretensión se deriva a tierra y algo de energía va a pasar al transformador, pero ya no va a ser tanta como para producir digamos, para comprometer la aislación del transformador. Esa es la idea del descargador. Una parte se drena a tierra, una parte de energía, y llega al transformador una menor amplitud de la tensión, de la sobretensión atmosférica que está llegando a la subestación. De tal manera que no compromete la integridad básicamente de la aislación. ¿Ok? El estudio de la distribución de la tensión en el transformador es un poquito complicado. O sea, el transitorio, o sea, ¿cómo va a variar la tensión a lo largo del bobinado del transformador? No es algo sencillo. Entonces, para eso tenemos que estudiar qué es lo que pasa en el momento en que la onda de sobretensión toca al borne del transformador. Luego se estudiará qué es lo que pasa cuando ya pasó
ese transitorio, o sea, cuando ya se está terminando la cola, de lo que se denomina la cola de la onda de sobretensión, y en función a esos dos estados iniciales y finales, se verá, de acuerdo al tipo de conexión que tenga el transformador, se verá qué es lo que pasa en el medio. Así que yo lo invito ahora, que son 8:35, vamos a dejar dejamos un ratito, vamos al recreo, si le parece bien, y cuando volvemos continuamos justamente con el estudio de la distribución de tensión en el transformador cuando recibe una onda de sobretensión. ¿Le parece bien? Bien, Cristian.